comenzar hablando sobre el programa Huella Chile, que el programa Huella Chile es un programa que inicia el 2013 para incentivar la participación voluntaria del sector privado en línea con los compromisos que Chile asume en contextos internacionales. ¿Y cómo lo hace? Fomentando el cálculo, reporte y gestión de gases de efecto invernadero tanto en instituciones públicas como privadas. Ese es su principal objetivo, fomentar la gestión del carbono en este tipo de instituciones. La participación es voluntaria, está abierto para todas las organizaciones de Chile, no tiene costo de membresía por uso de plataforma, gestión de sellos o el apoyo técnico que podamos brindarle hacia ustedes. En el programa Voy a Chile somos 3 profesionales que les habla. También está Ilenia Donoso, que su rol dentro del programa está enfocado en gobiernos locales. Y también está Natalie Moyano con apoyo técnico, actividad de formación y desarrollo de la componente agua dentro del programa Voy a Chile. Aquí igual dejo la página web y la casilla oficial de consulta del programa Voy a Chile por cualquier eventualidad. Siempre hablamos de que en el programa Huella Chile existen 3 pilares. El primero es que tenemos a disposición herramientas que están en línea y gratuitas para la ciudadanía para cuantificar las emisiones a nivel de organizaciones y a nivel de productos y en un corto plazo, o sea, a nivel de organizaciones y a nivel de eventos y en un corto plazo a nivel de productos y a nivel de comunas. Son herramientas que el programa Voy a Chile pone a disposición de manera gratuita y lo que busca es hacer una bajada. ¿Hay un micrófono abierto? Sí, sí. Entonces lo que hacen en esta herramienta es bajar la metodología de cálculo de un lenguaje complejo a algo más amigable para los usuarios. También damos apoyo técnico a través de esta misma instancia, a través de correo electrónico, también cuando son preguntas muy específicas agendamos mini reuniones con los usuarios. Y el tercer pilar es que se reconoce la gestión gradual y progresiva de la gestión del carbono. Por ejemplo, a nivel de las organizaciones tenemos 4 sellos que se van obteniendo de manera escalonada. Yo primero cuantifico mis emisiones, después implemento acciones de reducción, después neutralizo y también tengo un sello de excelencia que tiene que ver con acciones más allá de la gestión del carbono. Por ejemplo, si yo tengo una política que asocia temáticas de cambio climático, si he implementado sistemas de gestión de energía como mejora continua, si mi política aborda temas de género, etcétera. Entonces, la empresa también apuntan algo más allá de la gestión del carbono y una forma de reconocerlos es a través de este último sello que es de excelencia. Entonces, en estos distintos niveles que les comenté, existe su propio esquema de reconocimiento. A nivel de organizaciones hay 4 niveles, a nivel de eventos hay 2. Yo cuantifico mi evento y después lo neutralizo. Por ejemplo, Santiago 2023 cuantificó las emisiones de los Juegos Panamericanos y después las neutralizó. Y lo que se está trabajando durante este año es los sistemas de comunas y a nivel de productos y servicios. Entonces, y lo que es productos, solamente enfocados en la cuantificación de las emisiones de los productos y también, en primera instancia, enfocado al sector minero, con la intención de que en el futuro se expanda a otros rubros como la construcción, agroindustria. Entonces quiero repasar lo que les mencioné al principio de que existe una escala gradual de avance. Yo cuantifico e implemento acciones de reducción como luminaria eficiente, electromovilidad, adopción de energía renovable, compostaje de residuo orgánico. Y eso es lo que yo voy a presentar al programa. Después de cuantificar, después de reducir, voy a neutralizar. ¿Y por qué sigue esta secuencia? Para evitar prácticas de greenwashing. Yo primero tengo que hacer acciones, aplicar acciones de reducción antes de llegar a la compensación. Y está el último nivel que puede llegarse desde el sello de reducción o el de neutralización, que tiene que ver con lo que les digo que es excelencia en la gestión, que se podría resumir con los criterios ESG que a las empresas reportan de manera general en sus reportes de sostenibilidad.
Hoy en día, para obtener estos sellos, los que se muestran a continuación, tienen que pasar por un proceso de verificación. Aquí es donde existe el costo en obtener estos sellos. Existe un listado de 31 organizaciones que están validadas por el programa Huella Chile para prestar ese servicio. ¿Y cuál es la ventaja de verificar? Es que permite asegurar que la cuantificación se realizó de manera correcta, de que se aplicó la metodología, de que no se emitieron emisiones significativas. Entonces es una revisión objetiva e imparcial, una suerte de auditoría del proceso de cálculo que es importante al momento de comunicar resultados. Y repasando el esquema que está disponible en Huella Chile, hay secciones que están gratuitas que algunas empresas como, por ejemplo, pueden ser pymes, lo que pueden hacer es reportar en el programa Huella Chile como una gestión interna. Yo hago mi cálculo y lo reporto frente a la plataforma. Eso es gratuito y lo pueden hacer como gestión interna. Lamentablemente, de esta forma no se puede salir a comunicar resultados. Solo se podría salir a comunicar resultados cuando pase un proceso de verificación, pero aquí es donde está el costo. Entonces, a medida que estén las posibilidades o las condiciones, idealmente es ir avanzando un proceso de verificación, pero en los primeros años se puede partir con una gestión interna de, por ejemplo, empezar a trabajar con los datos, de dónde obtenerlos, para que no nos pille de sorpresa de un momento a otro. Y repasando, ¿cuál es el valor de verificar? Es que genera confianza y credibilidad en mi comunicación frente a mi grupo de interés. Asegura que mis métricas son suficientemente confiables para yo ir comparándome un año con respecto al otro y decir, por ejemplo, que reduje 5% mis emisiones en este año con respecto al año anterior. Y genera también robustez y calidad en los sistemas de gestión interna porque en esta auditoría también se va a revisar las fuentes o la trazabilidad del dato de origen. ¿De dónde yo saco mi número de litros de diésel que consumo durante el año? ¿De dónde saco mis kilowatts? ¿De dónde saco el transporte en viaje y negocio? Por ejemplo, los aéreos. Entonces, permite también reforzar la forma en que yo obtengo estos datos y también es de valor cuando yo salgo a comunicar resultados, decir que un tercero independiente revisó la calidad y la integridad de mi declaración. Y en cuanto a los beneficios para las organizaciones, podemos decir que se puede acceder a una herramienta gratuita, una herramienta informática que está estandarizada, fortalecimiento de las competencias técnicas de los equipos profesionales, porque nosotros apuntamos que las capacidades queden dentro de la organización. Entonces, por eso lo apoyamos con actividad de formación, apoyo técnico a través de correo y proporcionamos las herramientas necesarias para que se desarrolle este desarrollo de capacidades. Acceden a formatos de reporte que están en línea y están publicados en la página web y factores de emisión de gases de efecto invernadero estandarizados. Acceso a redes de colaboración con un socio estratégico. Tenemos buenas alianzas con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con la Agencia de Sostenibilidad Energética y con otros actores que ayudan a reforzar la acción climática. Invitación a actividades y eventos de difusión del programa Huella Chile, por ejemplo, si estás dentro del sistema central de huella de carbono como empresa registrada, ya estás dentro de la base de datos para que, por ejemplo, te invitemos a participar de otro taller. Si ya eres una empresa reconocida, una vez al año realizamos una ceremonia de reconocimiento. Entonces, nuestro contacto se inicia a través de las empresas que están dentro del programa Huella Chile. También ofrece ventaja competitiva frente a licitaciones, frente a otros competidores que no reportan la gestión de carbono. Estos son elementos que ya está abordando, por ejemplo, Codelco, Engie, se ha visto en licitaciones públicas, entonces va generando esta ventaja frente a otros competidores que no han asumido prácticas sostenibles. Y por último tiene la obtención de estos sellos, que son respaldados por el Ministerio de Medio Ambiente, siempre y cuando se verifique y esto permite respaldar un avance de manera responsable en la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero.
Como resultado, se han registrado más de 2.000 organizaciones, se han obtenido más de 1.900 sellos que se reparten en aproximadamente 600 empresas y hemos capacitado a más de 5.000 personas. Ahora voy a pasar y dejar de hablar un poco sobre el programa, a hablar de huella de carbono, como que es la huella de carbono en ese sentido. Entonces, partiendo con esto, la huella de carbono se define como un conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero que son producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos, regiones geográficas, en términos de CO2 equivalente. ¿Por qué hablamos de CO2 equivalente? Más adelante igual les voy a explicar que existen distintos gases de efecto invernadero y lo que hace es llevar estos 7 gases de efecto invernadero a una escala única y de comparación. Todo se lleva a una misma unidad dependiendo del tipo de gas. El tipo de gas tiene un cierto efecto en el calentamiento global y a raíz de eso se lleva a esta escala única que está en CO2 equivalente. Entonces, la huella de carbono finalmente es un indicador que además sirve para conocer el impacto climático de nuestras acciones, analizar cuáles son nuestras principales fuentes de emisión, dónde yo debería ir a aplicar acciones de reducción. Y también es importante porque la huella de carbono como indicador es un fiel reflejo de cómo va mi gestión de energía, mi gestión de agua, mi gestión de compra, mi gestión de residuos, etc. Entonces es un reflejo final de otros impactos medioambientales. Y retomando lo que son los gases de efecto invernadero, estos son unos gases que actúan como manta, que atrapan el calor y en exceso aumenta la temperatura global. Por ejemplo, parte de la radiación que viene del Sol pasa por la atmósfera y se refleja en la superficie de la Tierra. Pero debido a esta manta, los gases de efecto invernadero se vuelven a reflejar sobre la superficie de la Tierra y eso es lo que causa este efecto invernadero. Esta capa de gases que evita que la radiación solar vuelva al espacio. Y como les decía, hay distintos tipos de gases. Están el dióxido de carbono, el metano y también están los gases fluorados. Por ejemplo, el dióxido de carbono está en combustión, el metano en descomposición de materia orgánica, el óxido nitroso en fertilizantes de la agricultura. Y los gases fluorados están presentes, por ejemplo, en los gases refrigerantes de los equipos de climatización. Y cada gas de efecto invernadero tiene lo que se llama un potencial de calentamiento global. Por ejemplo, el efecto de 1 kilo de metano, CH4, eh, es 25 veces más que una unidad de CO2. Entonces yo tengo ese factor, lo, lo multiplico por mi cantidad de metano y obtengo lo que se llama CO2 equivalente. Entonces, finalmente hay distintos factores de conversión para llevar todo a una escala única. Y ahora para cuantificar la huella de carbono, en resumidas cuentas, yo lo que hago es, tengo datos de actividad como litros de combustible, kilowatt hora de cuenta de electricidad, cantidad de residuos domiciliarios, y yo lo que hago, tomo mi dato de actividad y lo multiplico por un factor de emisión que básicamente es un reflejo de cuántas emisiones se producen por litro de combustible, por kilowatt de energía, por kilogramo de residuo domiciliario, etcétera. Y esta parte de los factores de emisión ya están insertos en la calculadora Huella Chile. Entonces la gran tarea de las organizaciones y donde está el gran esfuerzo es levantar los datos de actividad, que en los primeros años es más complejo. Tengo que ir a buscar, por ejemplo, tocar las puertas de la división de administración y finanzas, de operaciones, para conseguir factura, informes de mantenimiento de equipos de climatización, etcétera. Y para los gases que son distintos al CO2, se lo multiplica por este potencial de calentamiento global que se mencionó anteriormente para llevarlo todo a una escala única. Y dentro del proceso de cuantificar la huella, tengo que definir los límites de esta cuantificación. Lo primero es seleccionar el periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo voy a cuantificar? Y mis datos a qué años van a estar asociados. Aquí siempre se ve un año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre.
Entonces, por ejemplo, si lo vemos del año 2023, tengo que ver qué consumos tuve del 1 de enero al 31 de diciembre. Y eso es lo que yo salgo a reportar y calcular de manera anualizada. Los límites de mi organización, porque puede darse aquí dando un ejemplo en una universidad, está la facultad principal, pero igual tiene centro de extensión donde esta facultad tiene cierto grado de control, que es el enfoque operacional. Entonces, estos centros de extensión que están de la mano, en este caso de la Facultad de Ciencias Física y Matemáticas de la Universidad de Chile, también son sujetos de cuantificación bajo esta facultad. Son parte de las emisiones de la facultad. ¿Por qué? Porque yo tengo control sobre esos centros de extensión. Y también tengo que reconocer las fuentes de emisión. Por ejemplo, en combustión estacionaria, si tengo grupo electrógeno, si tengo calderas. En combustión móvil, si tengo grúa arquilla, camionetas, camiones, etcétera. Aquí voy a hablar principalmente lo que le aplica a ustedes o al gran parte de las organizaciones. Tenemos emisiones fugitivas. ¿Cuántos kilogramos de R410 recargué durante el año 2023? Que se derivan de fugas de los equipos de aire. En emisiones directas por energía importada, ¿cuántos kilowatts de energía consumí durante el año 2023? Adquisición de bienes y servicios. Tengo que ver compras de papel, compras de combustible o compras de insumos que impacten en mi operación. También está el transporte de terceros, como los viajes de negocio de la empresa, el transporte de los colaboradores hacia el lugar de trabajo. Está el transporte de carga, que puede ser de aguas abajo, como de aguas arriba, como mis insumos, los que yo adquiero, o aguas abajo de los productos que yo genero y finalmente llegan a un consumidor. Y también, por ejemplo, está en el tratamiento y disposición de residuos, como las emisiones por enviar residuo orgánico al reino sanitario, cuánto son las emisiones por el reciclaje de cartón, de papel, versus llevarlo al relleno sanitario, etc. Siempre los residuos importa la cantidad, el tipo y el lugar de disposición para poder tener estos antecedentes. Entonces yo tengo que salir a recopilar datos de kilowatt, en el caso del papel las toneladas de papel, los vehículos, los litros de combustible, en los residuos, la cantidad y tipo, o sea, la cantidad y tipo de residuo, en refrigerante, la cantidad y tipo de refrigerante, en agua, los metros cúbicos de agua consumida. Entonces yo tengo que ir a hacer una serie de levantamientos y yo este levantamiento tengo que siempre respaldarlo con su fuente de información en el caso de tener un proceso de verificación, porque vamos a ir o el verificador va a ir a revisar ese dato. Si yo digo que consumí 200 kilowatts, tengo que ser capaz de ir a la factura y leer esos mismos 200 kilowatts. Entonces es importante dejar estos registros y también es importante sistematizar estos resultados. Los puedo llevar mes a mes o de la forma que me convenga, pero lo importante es que esta sistematización finalmente pueda hacer un registro interno, un registro mes a mes y obtener mi dato anual, que finalmente es el que yo salgo a cargar en la calculadora. Y ahora quiero mostrarles rápidamente el uso de la calculadora, igual quiero tomar estos resultados que están en esta planilla. Entonces, ahora voy a entrar a ventanilla única, aquí yo ingresé con mi clave única y está el sectorial huella de carbono. Y le doy clic a entrar y elijo entrar a través del establecimiento del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces le hago clic a organizacional. Y aquí tengo primero datos de mi establecimiento, tengo para cuantificar la huella a nivel de organizaciones, a nivel de eventos, a nivel de producto, a nivel de proyectos de mitigación. Aquí lo que nos influye es la huella a nivel de las organizaciones. Esto es lo que yo primero voy a ver. Lo primero que tengo que hacer es darle clic aquí. Voy a agrandar un poco la pantalla. A calcular huella organizacional. Selecciono el año, que por dar algún año, por ejemplo, podemos decir que el año 2023, nombre del inventario, huella de carbono 2023 y el establecimiento que es el nivel central del ministerio. Y lo primero que yo voy a ver entrando son las tres grandes categorías de cuantificación que propone la ISO.
que es la base metodológica del programa, que son las emisiones y remociones directas, emisiones directas por energía importada y otras emisiones indirectas. Si lo llevamos a otro lenguaje que puede ser, que lo puede tener más familiarizado, esto es alcance 1, esto es alcance 2 y esto es alcance 3. Entonces, haciendo un recorrido por alcance 1, tenemos combustión estacionaria, combustión móvil, emisiones fugitivas. Por alcance 2 tenemos el consumo de electricidad. Y hay que seleccionar, por ejemplo, el sistema eléctrico nacional. En el caso del sur existen 3 sistemas medianos que tienen sus propios factores de emisión dependiendo del consumo de energía. Y aquí, por ejemplo, me devuelvo al alcance 1 y le doy clic a combustión móvil. Tengo que elegir el tipo de combustible, puede ser gasolina, la unidad, 50 litros. Y le doy clic a agregar. Y finalmente, la misma calculadora lleva ese dato de actividad a un total de emisiones. Y eso se debe a que la multiplicación se realiza de manera interna, los factores de emisión ya están cargados en plataforma. Y si me voy a otro, por ejemplo, emisiones indirectas, alcance 3. Adquisición de bienes y servicios puede ser papel. Yo consumí o adquirí 50 kilogramos de papel. Y lo agrego y hace la referencia. Bueno, ahora quiero volver al Excel. Por ejemplo, aquí podemos ver que tuvimos un grupo electrógeno que durante el año consumió 250 litros. Entonces me voy a emisiones y remociones directas, combustión estacionaria y voy a generador. Combustible era diésel. Entonces le hago clic a diésel. Y mi valor está en litros. Y consumí un total de 250 litros. Y lo agrego en mi cálculo. Ahora vamos con otro ejemplo de la misma planilla. Yo consumí un total de 65.248 metros cúbicos de agua. Aquí voy a alcance 3, adquisición de bienes y servicios. Y vamos por agua potable, suministro y tratamiento. El número está en metros cúbicos y son 65.248. Doy clic a agregar. Y así voy agregando estos datos finales y va resultando en su respectiva emisión. Voy a energía importada. Mis datos están en kilowatt hora. Sistema eléctrico nacional, porque estamos en la zona centro. Y fueron un total de 5.376.928. Le doy clic a agregar y se hace el cálculo. Entonces yo finalmente voy haciendo esto, puedo ir viendo un resumen de lo que yo cargué en plataforma. Si le doy clic a continuar, puedo editar los valores. Por ejemplo, si en vez de que eran 250 litros, eran 200, lo modifico y le hago clic aquí a guardar un nuevo resultado. Y me modifica el cálculo. O si me equivoqué y en verdad no quería agregar este resultado, lo puedo borrar. Entonces finalmente una instancia que ustedes pueden tener para practicar, ingresar datos y finalmente navegar en plataforma. Le doy clic a continuar y aquí voy a ver resultados finales y lo que yo tengo que hacer es seleccionar mi dato de origen. Por ejemplo, si mi origen viene de una factura, si mi dato viene de datos medidos, si viene, por ejemplo, de registros internos. Ahí tengo que ser capaz de identificar ese elemento. Y aquí también están los indicadores de intensidad. Por ejemplo, si quiero sacar mi indicador de intensidad por número de personas. Vamos a ver por número de trabajadores. 209 trabajadores. 200 trabajadores. Y finalmente puedo guardar este borrador y voy a poder abrirlo en el momento que yo quiera, seguir agregando datos. Y también es importante que existe una instancia para descargar los antecedentes. Entonces yo voy a, por ejemplo, ver mi resumen del cálculo, datos, aquí hay datos de la empresa, ver el resumen de los datos que yo cargué, información resumida, compacta, aquí también está el indicador de intensidad, y si yo quiero un mayor detalle, está el Excel. En el Excel voy a poder saber, por ejemplo,
qué datos yo agregué en la calculadora. Aquí agregué 200 litros. Aquí agregué 50 kilogramos de papel. ¿Cómo se ve en resultados? ¿Qué factores de emisión utilizó la calculadora? Por ejemplo, análisis de las principales fuentes de emisión, en este caso fue electricidad, etc. Entonces yo puedo ir navegando, probando y utilizando la plataforma, y mientras siga en estado borrador, yo voy a poder seguir editando. Aquí si avanzo, va a llegar un momento que me va a dar la opción de declarar la huella. Esto no se recomienda hasta que yo pase por un proceso de verificación, porque los datos suelen cambiar. Una vez que yo paso la verificación, voy a ir a declarar mi huella. De hecho, va a salir un mensaje. A ver, me equivoqué, me faltan valores y ¿están ahí? Entonces te dice que hay que declarar la huella solamente una vez que esté verificada. Y eso a grandes rasgos en la calculadora. Si yo entro a la página web del programa Huella Chile, aquí voy a estar en recursos, material de apoyo. Hay guías de cómo registrarme, tener acceso a la Huella Chile y cómo usar la plataforma, por ejemplo. Aquí hay un manual de uso de la plataforma que pueden descargar. Y volviendo a la presentación, quiero cerrar con el registro, cómo yo accedo a Huella Chile. Y aquí igual depende porque hay empresas que ya están en ventanilla única, entonces no tendrían que crear un establecimiento en ventanilla única y solamente tendrían que pedir acceso al sectorial huella de carbono o sectorial huella Chile, que es finalmente la puerta de entrada hacia el programa Huella Chile. Entonces ingreso por ventanilla única, si nunca he entrado, tengo que registrarme como persona, tengo que agregar datos individuales, root, nombre, email, teléfono, datos de contacto. Y después, al crear el establecimiento, yo lo que tengo que hacer finalmente es agregar datos de la empresa como el RUT, la razón social, nombre de fantasía, la dirección comercial de la empresa, el nombre que se le va al establecimiento, dónde está ubicado el establecimiento que yo voy a crear, y finalmente también se agregan datos sobre la actividad económica. Ahí está la creación de establecimiento, están tutoriales y también está la página web. Y después de crear el establecimiento, yo voy a pedir acceso al sectorial huella de carbono. Y al solicitar el acceso me va a pedir llenar una carta. Esta carta está disponible en el mismo sectorial y también está disponible en la página web, que básicamente adquiere un compromiso voluntario de cuantificar en la medida de lo posible mis emisiones, de obtener los sellos en la medida de lo posible, genera un punto de enlace, por ejemplo, a quien designo como punto de contacto con Huella Chile, etcétera. Son compromisos voluntarios que se terminan por cargar en la herramienta, en la solicitud de sectorial. Entonces hay pasos que completa la organización, como crear el establecimiento, el representante legal autoriza la creación del establecimiento, después ventanilla única, el ministerio aprueba la creación y después la empresa tiene que pedir acceso al sectorial huella de carbono. Y en la última etapa de aprobar o rechazar la solicitud aparece Huella Chile. Entonces hay un avance que es ajeno a Huella Chile y nosotros asumimos desde aprobar o rechazar solicitudes. Eso a grandes rasgos como el proceso de inscripción. Yo ahora quiero descortar la presentación y darle el paso a preguntas de si existen. Muchas gracias, Arturo. Vamos a partir con las preguntas que nos dejaron en el chat. Aquellos que igual quieran levantar la mano y hacer sus preguntas, vayan haciéndolo también. Vamos a partir con Alejandra Cárdenas, quien preguntó: estimado Arturo, buenos días. ¿Qué tiene que tener o qué condiciones debe cumplir una empresa privada para ser socio estratégico de Huella Chile? Los requisitos son livianos. Básicamente es que sea una organización chilena, que tenga root chileno. Y puede ser tanto una persona natural como jurídica. Ahí pueden crear el establecimiento y registrarse finalmente en el programa Huella Chile. Muchas gracias. Camila Díaz Samson dice: hola, buenas, tengo dos consultas. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre utilizar metodología de cuantificación ISO 14064 o YHY Protocol? Entiendo que su plataforma usa ISO 14064. Sí, Y la segunda, allá. o si quieres, Sí, quisiera saber qué prefiero ir conexiones por parte. tiene.
¿Qué conexiones tiene Huella Chile o el Ministerio de Medio Ambiente con iniciativas internacionales, como Ya, SME, Climate Hub o SBT, y buscando fomentarlas? Gracias. ya. Sí, hay dos estándares ampliamente reconocidos para cuantificar la huella de carbono. Está la ISO y está el GHG. El programa Huella Chile se sustenta en el ecosistema de las normas ISO. Para organizaciones está la ISO 14064, para eventos está la ISO 14067 y también hay otras ISO para los procesos de verificación. Entonces, finalmente nos respaldamos en la ISO como una metodología internacional que finalmente se valida por varios países, pero el GHG igual es perfectamente homologable. Yo puedo pasar del GHG a la ISO de manera directa y fácil, pero no así de la ISO al GHG. Entonces igual tiene una relación y finalmente son distintas formas de presentar los mismos tipos de resultados, son diferentes categorizaciones, pero se puede llegar a lo mismo. Pero habría que llevar estos antecedentes en el GHG Protocol hacia la ISO. Y la segunda pregunta es sobre SBTI y no me acuerdo cuál el otro nombre mencionó. Climate Hub. Ya, de momento estamos en proceso de reforzar la institucionalidad del programa a través de la ley marco. Porque en la ley marco va a crear un sistema de certificación voluntaria de gas efecto invernadero y uso de agua. Y Huella Chile va a hacer ese sistema. Entonces, una vez, vamos a ir por parte. Primero vamos a ir con el refuerzo de la institucionalidad y después vamos a ir a mirar, por ejemplo, cómo homologarnos con esquemas internacionales que sí está dentro de nuestra agenda. Por ejemplo, cómo podríamos alinearnos con el CDP, en el caso de la comuna, con C40. Entonces, es un trabajo progresivo, pero primero vamos hacia el refuerzo en la institucionalidad. Ya, perfecto. Sebastián Antimán, quien también tiene la manito levantada, pregunta si son ecoindicadores. Y además le abro el paso para que pueda realizar la otra consulta. Adelante, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Oye, muy interesante la charla. Me queda una duda si efectivamente son ecoindicadores, vale decir si eh, sirven como para cuantificar automáticamente diciendo las cantidades y este dato ya viene por defecto o simplemente hay que calcularlo nomás y es simplemente una declaración ambiental en la plataforma. A ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero finalmente es una recopilación de datos que tienen también impactos ambientales. Y lo que yo hago es los cargo en plataforma, ya están los factores de emisiones estandarizados y están y traídos de base de datos y finalmente se presentan resultados. Y la gracia de también que no sea un resultado final y que esté subcategorizado es saber dónde están mis principales fuentes de emisión. Y Perfecto. de todas formas, la huella de carbono es un fiel reflejo de cómo voy yo en gestión de energía. Si implemento acciones de gestión de energía, debería ir visualizando una baja en mi trayectoria de emisiones, a medida que voy implementando cada vez más acciones. Perfecto, muchas gracias. De nada. Voy a leer otra pregunta que está en el chat y luego voy a dar paso a la manito levantada. Yanira González consulta, ¿cómo se puede postular o en algún momento se abrirán postulaciones para ser empresa verificadora? Ya. De la mano con el reglamento, estamos trabajando en una resolución que esperamos que sea publicada en los próximos meses, que se va a armar un procedimiento para reconocer a entidades técnicas. Entonces, cuando se publique la resolución, se va a volver a abrir la etapa para que nuevas empresas sean verificadoras y en esta resolución, igual a modo de adelantarlos, vamos a ir separando por tipo de expertise. Va a haber, por ejemplo, entidad verificadora tipo A, alcance de organizaciones. Entidad verificadora tipo B, alcance de eventos. Entidad verificadora tipo C, alcance de proyecto de mitigación. Y yo puedo ser A y B en simultáneo. Pero finalmente vamos a armar un procedimiento donde vamos a solicitar a la empresa que respalden su capacidad técnica y su experiencia específica en este tipo de alcances. Pero eso va a ser publicado mediante resolución y esperamos que sea en el corto plazo. Muchas gracias, Arturo. Le damos la palabra a Fernando Medina. Hola Arturo, ¿qué tal?
Hola, hola. Hola, Fernando Medina de Huella Smart. Bueno, nosotros conocemos el programa hace bastante tiempo, creo que fui verificador del programa probablemente en su inicio. Te quería preguntar, nosotros apoyamos a organizaciones a medir y gestionar su huella de carbono. Muchas de ellas tienen calculadores propios o nosotros mismos desarrollamos calculadores. En ese sentido, ¿la plataforma permite el cálculo de calculadores estos por las organizaciones? Sí, mira, a ver si puedo volver a mostrar rápidamente la plataforma. No sé cómo estoy con el tiempo, Verónica, si estoy si me No, pasé. alcanzamos a responder esta última pregunta. El resto de Ya, consultas pueden dejarlas al final de la jornada o ir inscribiéndola a través del chat y al término de ambas presentaciones podemos continuar resolviendo. ya. Mira, Fernando, aquí sí está, aquí hay una opción que dice, si usted utiliza calculadora propia o una calculadora externa, Claro. ingresa aquí. Vale. Entonces finalmente puedo crear un reporte por el año 2022 Ujú. y lo que yo voy a tener que hacer es ingresar datos finales. Entonces la idea de que si se generan calculadoras externas, que finalmente la salida, si lo decimos de esta forma, se homologue a esta entrada, que es una subcategorización, un formulario finalmente distribuido de las emisiones. Entonces yo agrego datos finales, que finalmente fueron 500 toneladas de combustible estacionaria. Por Fueron 100 categoría, por subcategoría por categoría GHG Bruto. de la ISO. Ah, Todo de la es ISO. ISO. Sí, Ya, todo vale, es ISO. vale, vale. Y aquí 150, por ejemplo. Y agrego los datos de origen y es como si yo hubiera cuantificado mediante la calculadora Huella Chile. Ambos canales son válidos. Y aquí igual es importante que obtenga esta tabla, más que nada como referencia para que su calculadora que estén llevando de manera externa pueda servir para un paso siguiente hacia Huella Chile. Perfecto, perfecto. Entendido, clarísimo. Gracias, Arturo. De nada. Muchas gracias a todos por las consultas. Vamos a continuar entonces ahora. Si quedan preguntas para el programa Huella Chile para Arturo, pueden ir dejándolas en el chat y lo resolvemos al cierre de esta sesión. Vamos a continuar con Viviana Mora, que nos va a contar sobre las oportunidades que hay para los proveedores que trabajan en economía circular o que ofrecen soluciones circulares en mercado público. Viviana es jefa de gestión y participación de proveedores de Chile Compra, así que le damos la más bienvenida que pueda iniciar con su presentación. Viviana, Ok, sí, hola, ¿me escucha? sí, perfecto. Déjame que voy a compartir mi presentación. Un segundo para retomar en Teams. Reiterarles que la grabación de esta sesión va a estar disponible en la plataforma Desafío Santiago Circular. Así que quienes no tengan su perfil creado o no sean parte de la red, los invitamos a que puedan crear su perfil, es totalmente gratuito. Y también con eso estarían obteniendo este tipo de capacitaciones, así como información a las próximas actividades del programa. Ahí está. Muchas gracias, Viviana. Ya. Bueno, lo primero es contarles que muy interesante lo que presentó recién Huella Chile y comentarles que no, el programa Huella Chile no es tan lejano a mercado público, porque efectivamente dentro de lo que es la modernización, digamos, del sistema de compras públicas, se incorporan varios mecanismos en el fondo que permiten que empresas, en el fondo, que cuenten con este tipo de certificaciones puedan tener, digamos, algunos puntajes o puedan ser considerados dentro de los criterios de evaluación. Entonces, la invitación es a generar, digamos, su certificado y poder acreditar que son empresas de alto impacto social y que de esa manera, en el fondo, pueden también entrar a competir al mercado de las compras públicas. Pero de cara a lo que es la modernización y los cambios que se vienen, lo primero es comentarles que lo que vamos a ver ahora son los principales alcances.
los principales alcances de la actualización de la ley de compras públicas y comentarles de algunas oportunidades de negocio que digamos, que se generan a partir de esta modernización. Lo primero y lo más relevante, yo creo que es comentarles respecto de los pilares, porque los pilares de la modernización de las compras públicas, el primero tiene que ver con darle una mayor transparencia y una mayor probidad a la manera en que se realizan las transacciones a través de la plataforma de compras públicas. Hablo de transacciones porque aquí tenemos una industria en donde tenemos compradores, que son, digamos, las entidades públicas, tenemos proveedores, que son, digamos, quienes presentan su oferta, pero también tenemos un ecosistema alrededor que está compuesto por la ciudadanía en general y que lo que buscan es precisamente conocer cómo se utilizan estos recursos públicos. O sea, quién compra, a quién le compra, a qué precio, cómo ha sido el proceso, digamos, de la gestión contractual. Entonces, lo que viene a abordar, digamos, la ley, en primer lugar, tiene que ver con darle una mayor transparencia y una mayor probidad. En segundo lugar, tiene que ver con un uso eficiente de los recursos públicos, es decir, de qué manera los servicios, en el fondo, aseguran entregar los mejores servicios a la ciudadanía, lo cual no significa comprar lo más barato. Y aquí es un tema muy interesante, porque no, el llamado en el fondo y lo que establece la ley no es que digamos, los servicios tengan que comprar al precio más económico, sino que lo que tengan que comprar es lo que satisface las necesidades de la institución, digamos, para prestar o para, digamos, los servicios para los cuales están convocados, o bien para el correcto ejercicio de sus funciones. Entonces aquí entran varias variables tales como plazos de entrega, calidad, sostenibilidad, etc. Hay un tercer aspecto y que yo creo que puede ser interesante para la audiencia que tenemos hoy en día y que tiene que ver con darle un mayor impulso a la participación de las MIPYMES. Y hay un cuarto elemento que también puede ser interesante para quienes estamos acá conectados, que tiene que ver con la innovación y con la sustentabilidad. Ahora, respecto de las fases de la implementación, contarles que esto es un cambio bastante grande que se hace en la ley. Este es el primer cambio que tiene la ley de compras públicas después de 21 años, por lo tanto tiene varios, digamos, aspectos, digamos, a incluir. Lo primero, en el fondo, fue la publicación de la ley en diciembre del 2023, donde entraron en vigor todas las medidas respecto de probidad y transparencia. Por ejemplo, y solo para citar algunos, hoy día todos quienes forman parte del ciclo del proceso de compra, desde el requirente hasta el administrador del contrato, tienen que hacer una declaración jurada de patrimonio e intereses. Algo que hoy en día, digamos, hasta antes de la publicación de la ley, estaba solamente acotado a autoridades o a jefaturas de primer o hasta segundo nivel jerárquico. Sin embargo, hoy día esta cambia y en el caso de compras públicas, lo que señala la ley es que esto tiene que ser transversal para todos quienes intervienen. Lo segundo, y que también es importante, tiene que ver con que los funcionarios honorarios también pasan a ser considerados, digamos, agentes públicos y por lo tanto son sujetos de responsabilidad administrativa. Así que son cambios importantes, en el fondo, de cara a lo que es la organización y la estructura de cómo operan los servicios públicos respecto de los procesos de contratación pública. Ahora, un segundo hito tuvo que ver con el envío del reglamento a la Contraloría. Estamos esperando que salga este reglamento, que es el que operativiza la ley. Y el tercer hito es el que se nos viene ahora en diciembre. Y estos cambios que vienen en diciembre son bien significativos, porque en primer lugar, bueno, los vamos a ir viendo en detalle, digamos, durante el desarrollo de la presentación, pero contarles que se incorporan nuevos compradores públicos, lo cual hace que la cantidad de entidades que demandan bienes o servicios a través de la plataforma aumenta. Nosotros estimamos que alrededor de 400 instituciones debieran sumarse de manera adicional a las que ya están operando en el sistema. Por darles algún ejemplo, fundaciones que reciban sobre 1.500 UTM de fondos públicos, todo lo que tiene que ver con los fondos públicos tienen que ser
transados y gestionados a través de la plataforma de mercado público. Las corporaciones municipales, servicios públicos tales como el Ministerio Público, por ejemplo, que no tenían la obligación de operar a través de la plataforma, pero que hoy día, a partir de diciembre, tiene que hacerlo de manera obligatoria. El Poder Judicial, por ejemplo, había adscrito de manera voluntaria. Sin embargo, a partir de diciembre pasan a ser sujetos obligatorios de operar a través de la plataforma. Ahora, hay también, en junio del próximo año, entran en rigor nuevos mecanismos de compra, que los vamos a ver a continuación. Y en el año 3 viene algo que es bien complejo, que tiene que ver con la implementación de las licitaciones del MOP y del MIMBU, que son principalmente las relacionadas con obra pública. Como les decía, desde diciembre se actualizan y se aumentan las causales de inhabilidades para proveedores y proveedores del Estado para participar en mercado público. Esto también es importante porque hay algunos aspectos que se incorporan respecto del comportamiento de los proveedores. Por ejemplo, proveedores que al realizar sus procesos de oferta entregan documentación adulterada. Esos proveedores hoy en día, nosotros a través de las herramientas que nos entrega la ley, podemos dejarlos bloqueados y podemos en el fondo restringir su acceso a la plataforma. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. ¿Sí? Ah, ya. Es que llegó un mensaje por el chat que decía que no se veía. Ahora, también hay un fortalecimiento respecto del canal de denuncias, porque uno de los principales dolores que en el fondo nos han levantado los proveedores y la ciudadanía en general tiene que ver em, con conflictos de intereses que se generan en materia de contratación pública. Y para eso, una de las herramientas que se nos entrega a la Dirección Chile Compra tiene que ver con el fortalecimiento del Observatorio de Compras Públicas y el fortalecimiento del canal de denuncias reservadas. Entonces acá cualquier persona puede ingresar una denuncia anónima, lo cual es muy relevante en el fondo para poder mejorar el sistema, y donde se pueden denunciar distintos eventos como faltas administrativas, delitos funcionarios, hechos de corrupción. Por ejemplo, una de las cosas que habitualmente y hemos visto durante todo este periodo, en el fondo, en los últimos meses en la prensa, de hecho, en los últimos días destituyeron a un alcalde por notable abandono de deberes, tiene que ver con conflictos de intereses, con problemas en procesos de contratación pública en donde lo que ocurría era que le compraban a empresas relacionadas. Eso hoy en día está estrictamente prohibido y está sujeto a sanciones que son de carácter no solamente administrativa, sino que también tiene sanciones que son de carácter penal. Pero esto tiene que ver, y, digamos, esto va de la mano con lo que les decía en un inicio, que tiene que ver con el fortalecimiento de la transparencia y de la probidad en el sistema para tener un mejor uso de los recursos públicos. Bueno, ¿cómo ingresar una denuncia reservada? Esto solamente lo voy a mencionar. Se hace en línea a través de nuestro canal, digamos, de ayuda en mercado público. Algunos datos que pueden ser interesantes que hemos recibido, imagínense ustedes, hemos recibido solo este año 2.500 denuncias reservadas y hemos enviado 66 informes a tanto Ministerio Público como a la Contraloría General de la República. Algunos de estos informes han terminado en juicios que ha iniciado el Consejo de Defensa del Estado por delitos de negociación incompatible, y en el caso de la Contraloría tenemos varios sumarios administrativos con sanciones, en el fondo, que se han dado inicio a partir de los informes que se han informado. Viviana, ¿nos das un minuto? Sí. ¿Podríamos probar suspender el compartir pantalla y volver a compartir? Porque nos comentan que hay algunas personas que continúan sin ver la presentación. No sé si son temas de internet, quizás de ellos. Nosotros la hagamos perfecto, la verdad, pero para hacer esa configuración. De igual manera, les sugerimos tanto a Iván como Melgris, José Becerra, que puedan revisar en las configuraciones de vista
el que quizás tienen alguna configuración que están con solo asistentes o solo speaker, que puedan revisar ahí su configuración también de vista, ¿no? Sí. Ya. Nuevamente yo la veo perfecta. Si nos pueden confirmar, la mayor parte nos está diciendo que la ven. Sí se ve. Ya, muchas gracias, puedes continuar. Veo- Sí. Yo veo perfecto. Ok. Ya, puedes continuar, Viviana. Muchísimas gracias. Espérenme un segundo que voy a cerrar, que puede ser que tengo muchas pantallas abiertas, entonces puede ser que eso me esté generando que algunas personas no puedan verla. ¿Ya? Déjenme. ¿Se ve ahora bien todos? Mira, nos mandaron. Ahora sí la veo. Sí, ahora sí la ven. Nos escribió Iván. Ya. Y Melgris nos había mandado un pantallazo, pero puede ser una configuración propia porque había un fondo que no. Tú no estabas ocupando ningún fondo, entonces, raro. Ya. Ya. Continúa. Muchas gracias, Viviana. Disculpa. No, no te preocupes. Ahora lo ven perfecto, dice. Sí, ya. Súper. Entonces, ahora voy a poner en modo presentación. Ya. Lo que quería comentarles es que, y retomo desde este punto, es que desde diciembre hay también un tema súper relevante que quisiera destacar y que tiene que ver con la unión temporal de proveedores. La unión temporal de proveedores, y sobre todo para empresas que son de menor tamaño, es muy importante y es un tremendo instrumento que entrega la regulación para que puedan entrar a competir con empresas que quizás tienen un mayor soporte o una mayor envergadura. Hoy en día teníamos que las empresas de cualquier tamaño podían formar estas uniones temporales de proveedores. Sin embargo, la ley, y esto es una de las buenas noticias para las empresas de menor tamaño, establece que a partir de diciembre solo pueden ser y solo pueden conformar una UTP aquellas empresas que sean micro, pequeñas o medianas. Las empresas grandes ya no pueden conformar estas uniones, digamos que son única y exclusivamente para participar en un proceso de contratación, digamos, pública. No es un consorcio, una UTP es una figura mucho más sencilla que no requiere una escritura pública, sino que basta con una declaración de intereses entre los, digamos, quienes se quieran, digamos, unir, y con eso ya pueden participar. Pero lo importante es que se restringe el acceso y hoy en día solo pueden hacerlo empresas de menor tamaño. También hay un tema que es bien importante y que yo creo que no sé si ustedes han escuchado, que se ha discutido harto en el Congreso y que se ha discutido harto a través de los medios de comunicación respecto de los beneficiarios finales. No sé si han escuchado o no este término, pero básicamente una beneficiario final se refiere a la persona natural que está detrás de una empresa. Eso es. Y lo que busca la regulación es que solamente, digamos que en procesos de contratación pública nosotros tenemos que identificar quién es el beneficiario final para que solo pueda participar con una empresa en un proceso de contratación. Es decir, estas distintas empresas que de repente podían tener un mismo socio detrás y que lo que hacían era, en algunos casos, adulterar, digamos, procesos de evaluación o presentar distintas ofertas, a partir de diciembre no lo van a poder hacer, porque al incorporar el beneficiario final, lo que estamos haciendo es regular el acceso
solamente para que puedan ofertar con una de sus empresas. Ahora, ¿qué se entiende por beneficiario final? Se entiende por beneficiario final a quienes tienen más del 10%, quienes tienen el control, quienes son, digamos, directores, que ejercen el control efectivo. Es decir, hay una definición respecto de lo que se entiende beneficiario final. Y esto, créanme que es sumamente importante para poder nivelar la cancha, y perdón por el coloquialismo, pero cuando queremos tener un mercado público en donde las reglas de competencia sean conocidas por todos y sean transparentes y sean, digamos, reglas que les permita competir en las mejores condiciones, esta medida es una de las que contribuye precisamente a nivelar la cancha, para eliminar estas distorsiones que se generaban cuando distintas personas, a través de sus distintos vehículos societarios, podían ofertar en un mismo proceso licitatorio, generando ciertas distorsiones o, en su defecto, adjudicándose y controlando ciertos mercados, digamos, lo cual obviamente generaba cierta dependencia o les permitía dominar y ejercer, digamos, un control respecto de las condiciones de entrega, de los precios, etc. Entonces, esta medida de la incorporación del beneficiario final para la compra pública es una de las medidas que es más agradecidas en el fondo por la sociedad civil, porque efectivamente permite ejercer un mejor control social. Ahora, interesante lo que viene a continuación, porque, digamos, parte de quienes están acá, digamos, son empresas innovadoras, son empresas que trabajan también desde la sustentabilidad. Y miren qué importante que nosotros en el fondo a partir de junio del 2025 vamos a incorporar un mecanismo de compra que se llama contratos para la innovación. Vamos a generar diálogos competitivos, que en el fondo son procedimientos en donde se generan diálogos previos a la realización de un proceso de compra para poder identificar cuáles son las características y las condiciones de ese bien o servicio que se requiere. Lo mismo tiene que ver con la contratación para la innovación. Acá hay un tremendo desafío que tiene que ver con generar las competencias para los compradores públicos, pero también para los proveedores, por cuanto en el mercado de las compras públicas hoy en día lo que hace es comprar bienes o servicios, pero que ya están estructurados. O sea, yo ya sé lo que quiero, yo necesito X cosa, necesito X servicio. Sin embargo, cuando hablamos de contratos para la innovación, estamos hablando de salir a comprar soluciones. Y al hablar de soluciones, tiene que ver con cómo voy a evaluar esa solución, que no necesariamente va a ser el precio, sino que pueden ser otras características que me van a permitir darle una solución a un problema que he identificado. Por ejemplo, y les puedo contar de algunas experiencias que se han estado piloteando durante este año, que tiene que ver, por ejemplo, hay un hospital en donde una de las soluciones que se trabajó desde una metodología, digamos, de innovación, tiene que ver con cómo mejorar el proceso desde que un paciente es atendido en urgencia y derivado digamos, a una hospitalización. Cómo se activan los distintos grupos, en el fondo, que intervienen en este proceso para que ese flujo, desde que el paciente es declarado como admisible en hospitalización, termine en una cama en el menor corto tiempo posible. Eso hoy día se ha desarrollado a través de una metodología, digamos, de innovación, buscando una solución que permita, por ejemplo, vincular al departamento de aseo, al departamento, digamos, de admisión, a farmacia, a las distintas áreas en el fondo que intervienen y que van a permitir que el paciente termine finalmente en su cama, conectado y recibiendo los medicamentos que necesita para superar digamos, su enfermedad. Otra cosa que también, digamos, está hoy día en curso, tiene que ver con el resultado de las pruebas CIMSE. Las pruebas CIMSE y los resultados que entregan tienen un impacto muy alto respecto de la implementación de políticas en materia de educación. Sin embargo, si ese resultado se demora en estar,
en salir en el fondo, la política educacional puede demorarse hasta 2 años en implementarse y probablemente en 2 años más la realidad, digamos, de los estudiantes va a cambiar por distintos factores. Entonces, lo que busca hoy día, digamos, la Agencia de la Calidad de la Educación tiene que ver con acortar el tiempo de procesamiento y de análisis de la información para que el resultado de ese estudio sea oportuno y que permita implementar una política, digamos, en un corto tiempo. Años atrás, y con esto termino, digamos, respecto de los ejemplos, se hizo un trabajo también bien interesante con Carabineros de Chile y que tenía que ver con el uso de los zapatos. ¿Y por qué? Porque no sé si ustedes se recuerdan, pero los carabineros siempre se caracterizaban por usar estos zapatos, digamos, de suela. Pero resulta que cuando tienen que salir persiguiendo a los lanzas en el centro, con zapatos de suela estaban en condiciones, digamos, de desventaja absoluta, persiguiendo, digamos, a los lanzas. Y por otro lado, habían otros funcionarios que tenían que estar de pie, digamos, durante gran parte del día, o en zonas en el fondo que eran más bien, digamos, digamos, de campo, y que por lo tanto los zapatos les generaban mucho sudor. Eso gatillaba en que tuvieran problemas en los pies. Y eso aumentaba las licencias, ya sea por enfermedades que pudieran desarrollar digamos, en los pies, ya sea por el exceso de sudor o por que el zapato no era el apropiado para las funciones que estaban desarrollando. Dicho esto, se realizó un trabajo en laboratorios de gobierno donde se levantaron con los usuarios, en el fondo, qué características tenían que cumplir, digamos, los zapatos. Y a partir de eso, se generaron procesos de compra que tenían que ver con dar respuesta al requerimiento que tenía el usuario final, que era el carabinero. Y hoy en día se ha mejorado bastante respecto de, y ustedes lo pueden ver, digamos, en terreno, respecto de qué tipo de calzados son los que usan. O sea, cosas tan sencillas como esa, hoy en día son parte de lo que nosotros llamamos el ecosistema de la innovación. Son soluciones. Ahora, hay también cosas que son interesantes. Por ejemplo, el tema, digamos, de la recolección de la basura. Hoy en día es un tremendo dolor de cabeza para cualquier municipio realizar una licitación en materia de recolección de residuos domiciliarios. Y en paralelo, también es un tremendo dolor de cabeza hacer una licitación para la recolección de residuos de ferias libres, por ejemplo. Lo segundo es que también hoy en día existe un comité que se llama Estado Verde, donde se están implementando una serie de medidas en los servicios de gobierno central, en donde existen distintos compromisos en materia de sustentabilidad y son compromisos que son medibles y que están asociados a metas que tienen que cumplir los servicios. Entonces, todos los servicios tienen que cumplir con un reporte y tienen que cumplir con ciertas medidas respecto de implementación de políticas sustentables al interior de sus instituciones o bien en sus procesos de contratación pública. Entonces, los invito a conocer también esto que es el Estado Verde y ver de qué manera estas políticas, digamos, pueden ser interesantes de conocer y se pueden abrir oportunidades de negocio para todos quienes son emprendedores y que están en el mundo de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, digamos, propiamente tal. Ahora, solamente contarles en términos de dimensión, durante el año 2023, 119.000 proveedores participaron en el mercado público. De esos, el 96% corresponden a empresas de menor tamaño. El 59% de las órdenes de compra se las llevaron a empresas de menor tamaño. Esto casi triplica lo que es el resultado que tienen las empresas de menor tamaño respecto de la economía nacional. O sea, mercado público es una industria atractiva y es una industria que tiene espacio para las empresas de menor tamaño. También destacar que el 85% de las órdenes de compra provienen de procesos competitivos, es decir, esto de que se compre a dedo, años atrás era casi de un 25%, hoy día se ha reducido a un 14% y este número va a seguir bajando porque la cantidad y y tipos de tratos directos con motivo de la implementación de la ley disminuyen. Por lo tanto, hay muy pocas causales que hoy día le permiten a los servicios poder realizar tratos directos.
Solamente también, digamos, comentar que el 72% de los montos vienen de procesos concursales. Es decir, aquí no desconocemos que existen compras que se hacen, digamos, sin pasar por un proceso concursal, pero la gran mayoría, el 70% sí pasa, digamos, y los montos, digamos, comprometidos pasan por un proceso concursal. Quería solamente complementar un dato, y es que al 2024, hoy en día, hasta fines de septiembre, llevábamos 107.000 proveedores participando en mercado público, de los cuales 23.000 son nuevos. 23.000 proveedores han entrado este año a mercado público. 97% corresponden a empresas de menor tamaño y cerca del 30% corresponden a empresas lideradas por mujer. ¿Por qué es importante y por qué hago hincapié en estas cifras? Porque dentro de los procesos de contratación pública existen sellos y existen criterios de evaluación que permiten a los compradores públicos entregarle puntaje a aquellas características que permitan tener, por ejemplo, compras públicas con equidad de género, es decir, que asignar un puntaje no relevante, digamos propiamente tal, pero sí asignar un puntaje a aquellas empresas que son lideradas por mujeres. También se le pueden asignar puntaje a aquellas empresas que tengan materias de alto impacto social. Entonces, lo que hablaba hace un rato atrás, digamos, de la certificación en huella de carbono es un instrumento que hoy día sirve para acreditar que la empresa cumple con un criterio que es el de alto impacto social, porque contribuye a disminuir la huella de carbono en nuestro país. Sobre las nuevas oportunidades, aquí también mencionar que, como les comentaba, se incorporan nuevos mecanismos de compra. Quiero hacer un énfasis en la compra ágil, que es el punto número 2. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque la compra ágil es una compra que es relativamente sencilla, o sea, no tiene toda la regulación y todas las exigencias que tiene una licitación pública respecto de bases técnicas o bases administrativas. Una compra ágil es una cotización que se sube a través del sistema, es una cotización en donde el proveedor lo que hace es que en un formulario que está en línea asigna, digamos, los valores de su oferta y adjunta los documentos que son necesarios para validar en el fondo que el bien que está ofertando es el que requiere la institución y que tiene que ver con las características técnicas. Ahora, ¿por qué es importante esta compra ágil y por qué la quiero destacar? Porque hoy en día la compra ágil tiene un tope de 30 UTM, pero a partir de diciembre este tope va a subir a 100 UTM, es decir, casi cerca de 7 millones de pesos se van a poder comprar digamos, a partir y a través de este mecanismo, lo cual es una tremenda oportunidad que se abre para las empresas de menor tamaño. Y para las empresas, digamos, que están entrando a mercado público, porque además de tener nuevos compradores, vamos a tener nuevas demandas y vamos a tener, digamos, mecanismos simplificados que les van a permitir a las empresas poder ingresar. En este punto, indicar que uno de los diagnósticos que nosotros hemos levantado como Dirección Chile Compra es que no hay suficiente cantidad de proveedores en algunos rubros para poder satisfacer la demanda que va digamos, a levantarse a partir de diciembre respecto de ciertos bienes y de ciertos servicios. Les voy a mostrar, digamos, algunos de estos rubros para que vean que no son rubros tan complicados, sino que son rubros que efectivamente se puede participar y pueden ingresar. Algunos de ustedes podrían decir, oye, pucha, yo ya tengo mi empresa y en realidad no me interesa ampliar de giro. Puede ser, pero hay quizás otras personas que dicen, mira, esto es interesante, puedo ampliar mi giro, u otras personas que dicen, mira, ¿sabes qué? En realidad voy a entrar a mercado público. Y quizás hay otro grupo que toma la decisión de formalizarse, emprender e iniciar su trayectoria y sus negocios con el Estado. Nosotros tenemos empresas que llevan muchos años trabajando con el Estado, que han ido creciendo y que finalmente les ha permitido no solamente generar mayores ingresos y hacer que su empresa crezca, sino que también han tenido un impacto social con la generación de empleos. Como les decía, digamos, la compra ágil sube de 30 a 100 UTM y
una particularidad que, como digamos, se los comenté, solo van a poder ofertar empresas de menor tamaño. Las empresas que son de tamaño grande, en una primera instancia, no van a poder ofertar en una compra ágil. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy día cerca del 30% de las empresas que reciben órdenes de compra producto de una compra ágil son empresas grandes. Por lo tanto, ese trozo de la torta se va a tener que redistribuir entre estas empresas que son de menor tamaño. Lo importante, que en la compra ágil pueden ofertar personas naturales que tengan iniciación de actividades y personas jurídicas. Y acá se pueden comprar bienes o servicios, se pueden comprar asesorías, relatorías, se pueden comprar productos, etc. En materia de innovación y de sustentabilidad, comentar también que en diciembre se crea el comité de sustentabilidad que debe aprobar la política de la compra pública de innovación y asesorar en la definición de las áreas de fomento, monitorear el funcionamiento de esta compra pública de innovación, entre otras funciones. Y en junio, ya con la política aprobada, los servicios van a tener el insumo para poder iniciar todas las compras relativas a la innovación. ¿Por qué una CPI? ¿Por qué es importante tener esta compra pública innovadora y por qué tener esta política de la compra pública innovadora? Porque fomenta la competitividad. Esto es básicamente es entregar el estándar para que las empresas puedan entrar a operar, porque fomenta el desarrollo local y también entrega beneficios en el fondo para las pymes, principalmente para las startups. Tiene un apartado especial, digamos, que tiene que ver con cómo el ecosistema de las startups comienzan a operar a través de la plataforma de mercado público, que hoy día han estado muy lejanas. Entonces, la idea de esta política, digamos, de compra pública innovadora tiene como objetivo final que las startups puedan incorporarse. Objetivo también principal, entregar mejores prestaciones para la ciudadanía y priorizar la sustentabilidad. O sea, acá estamos, digamos, todos en línea respecto de que no solamente esto significa comprar bienes o servicios en las mejores condiciones, sino que también tenemos un compromiso con la sustentabilidad. Pero también tenemos un compromiso con las empresas de menor tamaño y con el desarrollo local. Con esto termino. ¿Quiénes pueden ser proveedores del Estado? Como les decía, personas naturales o jurídicas que estén formalizadas ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo más importante que necesita una empresa en el fondo hoy en día para poder ser exitoso en mercado público? Capacitarse. Esto es fundamental. ¿Y por qué? Algunos de ustedes me podrían decir, pero ¿por qué tiene que ser importante capacitarse? Y es porque en la industria de la compra pública existe un lenguaje, existen características de los procesos de compra que son importantes que los proveedores vayan conociendo y que lo que hemos revisado es que básicamente pueden postular, pero postulan de manera incorrecta. ¿Cuáles son los principales errores que se comete al postular a una licitación? Es que no entregan la documentación que se necesita. Por ejemplo, se les piden cartas de recomendación y no las entregan. O se les pide una certificación, por ejemplo, que tenga que, digamos, que cumplir por una obligación legal, por ejemplo, en casos, digamos, de alimentos refrigerados, que tengan, digamos, que los camiones de transporte cuenten con la certificación y no la suben, no la entregan. Entonces, es súper importante que se capaciten, pero además capacitarse en cómo aprender a hacer cotizaciones. ¿Cuál es el principal problema que nos dicen los compradores públicos? Es que cuando ven las cotizaciones, resulta que las cotizaciones están incompletas o no entregan la información que se les pide. Y participar en compra ágil. Bueno, registrarse es muy sencillo, se hace en línea y ya me estoy quedando sin tiempo, así que para dejarle espacio a las preguntas que puedan existir, le dejo la PPT al equipo, digamos, de la Universidad Mayor y espero que esta presentación haya sido de interés y que al menos algunos de los que están presentes les haya entrado el bichito del emprendimiento y de entrar a un mercado que se abre precisamente para las empresas de menor tamaño a partir de diciembre. Muchas gracias, Viviana. Vamos a comenzar con las preguntas del chat también y luego a dar paso a las manitos que están levantadas.